Hola, bienvenidos a este podcast. En este episodio hablaremos sobre un tema fundamental dentro del proceso penal, los derechos y garantías de las víctimas. Cuando una persona es víctima de un delito, no solamente se enfrenta a las consecuencias del hecho delictivo, sino que también puede encontrarse con dificultades durante el proceso de investigación y judicialización. Por esta razón, el sistema jurídico mexicano reconoce diversos derechos que buscan proteger a la víctima, garantiza su participación y procurar que pueda obtener justicia y reparación. En este episodio explicaré 5 derechos importantes: la asesoría jurídica, la coadyuvancia, la reparación del daño, las medidas cautelares y el resguardo de la identidad. Número 1. Derecho a la asesoría jurídica. En primer lugar, encontramos el derecho a recibir asesoría jurídica. La víctima tiene derecho a contar con orientación y asistencia jurídica durante el procedimiento penal. Esto es importante porque una persona que ha sufrido un delito no es necesariamente conoce las etapas del proceso, sus derechos o la manera correcta de participar ante las autoridades. El asesor jurídico puede acompañar y orientar a la víctima, explicándole qué está sucediendo y cuáles son las acciones que puede realizar para defender sus intereses. De esta manera, la víctima no queda en una situación de desventaja frente al procedimiento y pueda participar de manera informada. Número 2. Derecho a la coadyuvancia. El segundo derecho es la coadyuvancia. De este derecho permite que la víctima participe activamente dentro del procedimiento penal y colabore con el Ministerio Público en la investigación y persecución del delito. Por ejemplo, puede aportar datos o elementos de prueba, solicitar actos de investigación y participar en los términos establecidos por la legislación. La importancia de este derecho consiste en que la víctima deje de ser solamente una persona que espere el resultado del procedimiento y puede tener una participación activa en la búsqueda de justicia. Número 3. Derecho a la reparación del daño. Otro derecho fundamental es el derecho a la reparación del daño. Cuando una persona es víctima de un delito, las consecuencias pueden ser económicas, físicas, psicológicas o incluso afectar su patrimonio y su proyecto de vida. Cuando una persona es víctima de un delito, las consecuencias pueden ser económicas, físicas, psicológicas o incluso afectar su patrimonio y su proyecto de vida. Por ello, el sistema jurídico reconoce el derecho de la víctima a que se busque reparar en la medida de lo posible las consecuencias ocasionadas por el delito. La reparación de daño puede comprender diferentes aspectos, dependiendo del caso, como la restitución, la indemnización por los daños y perjuicios. La reparación de daño puede comprender diferentes aspectos, dependiendo del caso, como la restitución, la indemnización por los daños y perjuicios, la atención médica o psicológica y otras medidas que correspondan conforme a la ley. La reparación del daño es importante porque la justicia no debe limitarse únicamente a imponer una sanción al responsable, sino que también debe considerar las afectaciones sufridas por la víctima. Número 4. Derecho a solicitar medidas cautelares. El cuarto derecho que analizaremos es la posibilidad de solicitar medidas de protección y medidas cautelares, de acuerdo con las circunstancias del caso y lo establecido por la legislación. Estas medidas buscan evitar que la víctima pueda sufrir nuevas agresiones, amenazas, intimidación o riesgo durante el procedimiento. Su importancia radica en que la protección de la víctima no debe comenzar únicamente después de que termine el juicio. Cuando existe un riesgo, las autoridades deben actuar conforme a sus facultades legales
para proteger su integridad y garantizar que pueda participar en el proceso sin encontrarse bajo amenaza o presiones. Número 5. Derecho al resguardo de la identidad. Finalmente, encontramos el derecho al resguardo de la identidad y otros datos personales, especialmente cuando las circunstancias del caso pueda poner en peligro la seguridad o integridad de la víctima. Este derecho busca evitar una exposición innecesariamente de información que pueda generar nuevos riesgos o situaciones de vulnerabilidad. La protección de la identidad resulta especialmente importante en determinados delitos, aspectos de personas que requieren una protección reforzada. Con ello se busca evitar que la víctima sea nuevamente afectada como consecuencia de su participación en el procedimiento. Bueno, aquí llegamos en una conclusión. Como podemos observar, los derechos de las víctimas tienen una función fundamental dentro del sistema de justicia penal. La asesoría jurídica permite que la víctima conozca y ejercer sus derechos. La convivencia le permite participar en el procedimiento, la reparación del daño, busca atender las consecuencias ocasionadas por el delito, las medidas de protección, riesgos para su seguridad y el resguardo de su identidad, ayuda a proteger su privacidad e integridad. Garantizar estos derechos es fundamental para evitar la revictimización y para construir un sistema de justicia que no solamente se enfoque en investigar y sancionar los delitos, sino también en proteger, escuchar y reparar a quienes fueron afectados. La víctima debe ser reconocida como una persona con derechos y con participación importante dentro del proceso penal. Gracias por escuchar este episodio. Espero que esta información haya sido útil para comprender mejor los derechos y garantías de las víctimas dentro del proceso penal. Y las fuentes de las consultas fue en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 20, apartado C, relativo a los derechos de la víctima u ofendido. Código Nacional de Procedimientos Penales, disposiciones relativas a los derechos de la víctima u ofendido. Ley General de Suprema. Ley General de Víctimas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legislación y criterios relacionados con los derechos de las víctimas. Hasta luego.